nos dijeron que los mecanismos precisos y cálculos complejos surgieron en el siglo XIX y antes solo había trabajo manual. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en las profundidades de la Tierra hay pruebas de lo contrario? Computadoras de hace 2000 años, acero antiguo inoxidable y mapas donde la Antártida aparece sin hielo. Estos artefactos son extraños, oficialmente reconocidos, pero imposibles según los libros de texto. ¿Por qué tecnologías avanzadas aparecieron en el pasado y la historia las ignora? Hoy analizaremos descubrimientos adelantados a su época. Hola, estás en el canal de Kirtop. Año 1900, Grecia, mar. En abril de 1900, pescadores griegos de esponjas trabajaban cerca de Anticítera cuando una tormenta los obligó a anclar junto a unas rocas submarinas. En una inmersión, el buzo Elías Stadiatis emergió en pánico diciendo que había cuerpos muertos en el fondo. Luego se halló que eran estatuas de bronce junto a restos de un barco mercante romano hundido hacia el del 60 al 70 a.C. Las excavaciones siguieron hasta 1901 y, entre varios objetos, se halló un fragmento de bronce corroído que fue enviado al museo como simple metal, ya que no parecía relevante. En 1902, el arqueólogo Valerio Stais descubrió una rueda dentada en el fragmento, algo inusual en objetos antiguos. Investigaciones revelaron que había al menos 37 engranajes precisos ensamblados en un sistema complejo. En 1951, el físico Derek de Solo Price estudió el mecanismo con rayos X y demostró que se usaba para calcular movimientos del Sol, la Luna, los planetas y predecir eclipses. En 2005, la tomografía confirmó escalas, inscripciones y relaciones matemáticas complejas, imposibles de hacer artesanalmente, basadas en el ciclo metónico de 19 años. El mecanismo tiene más de 2000 años, pero su precisión es propia de la ingeniería del siglo XVI, no de la antigüedad. Este es el primer hallazgo oficialmente reconocido y estudiado. Aún así no encaja en su época, ya que después no surge algo similar en la historia durante 1500 años. En 1936, durante excavaciones cerca de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König halló extraños recipientes de cerámica de 14 centímetros con cilindros de cobre y varillas de hierro, aislados con betún. Estos objetos, hallados en capas de los siglos I al 111 durante el I Imperio Parto, no se parecían a vasijas, herramientas ni objetos de culto conocidos por la arqueología de esa época. Cuando König describió el hallazgo, prestó atención a un detalle que no podía explicarse como una simple coincidencia. Al llenar el recipiente con solución ácida, se genera tensión eléctrica entre hierro y cobre. La reconstrucción más simple generó de 0.5 a 1 voltio, igual que un elemento galvánico. En la década de 1940, investigadores de Alemania y Estados Unidos repitieron el experimento y confirmaron que la construcción funciona como batería. La explicación oficial fue que podrían ser vasijas para guardar rollos o artículos rituales. El aislamiento de betún, los electrodos metálicos y su ensamblaje no tienen sentido en un contexto ritual o doméstico, pero encajan con el principio de una celda galvánica descubierta por Alexandra Volta en 1800. También se hallaron rastros de dorado electroquímico en objetos metálicos de la región, lo que no puede hacerse sin una fuente de corriente. Estos recipientes están en museos catalogados y reconocidos como auténticos, pero su propósito sigue sin estar claro. Explicar directamente rompe el esquema del desarrollo tecnológico. Si en el primer siglo ya se usaba electricidad, aunque fuera de forma simple, surge una pregunta que la historia evita. ¿A dónde desapareció ese conocimiento y por qué después de eso no quedó ningún desarrollo, ni rastros, ni continuación? Año 415, India, Delhi. En el centro de Delhi hay una columna de hierro de más de 7 metros y unas 6 toneladas instalada alrededor del año 415 después de Cristo durante el reinado de Chandragupta II. Lleva más de 1500 años al aire libre. Ha resistido monzones, calor, tormentas de polvo y muchos cambios de época. A pesar de eso, apenas tiene óxido, aunque es de hierro puro y no de acero inoxidable. El análisis mostró que la columna tiene mucho fósforo y casi nada de azufre ni manganeso, formando una película protectora contra la corrosión. Pero hasta ahora, la metalurgia industrial moderna solo ha logrado repetir este efecto parcialmente. Además, la columna no fue fundida, sino forjada a partir de muchos trozos de hierro, soldados en un solo monolito,
lo que requiere un control preciso de la temperatura y un tratamiento por impacto, cosas imposibles sin una tradición tecnológica avanzada. Según la versión oficial, en los siglos Pleistoceno, el hierro se producía en pequeños hornos, adecuados para herramientas y armas simples, pero no para crear estructuras de 6 toneladas resistentes a la corrosión, durante 1500 años. La columna existe, su composición y fecha están confirmadas. Es un monumento reconocido y tangible, no una leyenda ni objeto controvertido. Lo extraño ocurre después. La tecnología para crear este metal no se desarrolló ni escaló. En la India no hay columnas similares, ni surge una escuela metalúrgica, ni intentos de repetir el éxito. El conocimiento surgió como si fuera en un solo punto. Se aplicó una vez y desapareció, dejando tras de sí un objeto que no encaja ni con el nivel tecnológico de la época, ni con la lógica de su desarrollo. Y este ya es el tercer caso consecutivo en el que una tecnología aparece antes de su tiempo y desaparece sin dejar rastro, sin dejar tras de sí una línea de progreso, ni una cadena de desarrollo, ni una explicación que pudiera cerrar la cuestión. Siglo I a.C., Roma. En este siglo, los romanos inician construcciones que la ingeniería moderna aún estudia con asombro e irritación. Estas construcciones han resistido terremotos, inundaciones y 2000 años de erosión, mientras que las modernas se destruyen en décadas. Hablamos del concreto romano usado en puertos, rompeolas, cúpulas, acueductos y grandes edificios públicos, muchos aún en pie y funcionando. A diferencia del concreto moderno, la mezcla romana contenía ceniza volcánica, cal y agua de mar. Y es precisamente esta combinación la que iniciaba procesos químicos que con el tiempo no destruían el material, sino que al contrario, lo hacían más resistente. En 2017, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaron que en el concreto antiguo se forman cristales de tobermorita y filipsita, que llenan microgrietas y previenen daños, generando un efecto de autorreparación que la mayoría de mezclas modernas no logra. Tras la caída del Imperio Romano, la receta de este concreto se perdió totalmente. Los constructores medievales dejaron de usar esta tecnología, los puertos se destruyen, las cúpulas caen y el concreto se reinventa hasta el siglo XIX, pero sin capacidad de autorreparación. No hay continuidad tecnológica entre los puertos romanos, que duraron 2000 años, y los malecones modernos, hechos para 50 a 70 años, como si el conocimiento se hubiera perdido totalmente, no solo olvidado. Los análisis arqueológicos y químicos no ponen en duda ni la composición ni la antigüedad del concreto romano, y sus propiedades están oficialmente reconocidas. No se puede explicar por qué esa tecnología desapareció 1500 años sin admitir que el nivel técnico antiguo era mayor de lo que se cree. Este es otro caso en el que el conocimiento no evoluciona, sino que se interrumpe, dejando una huella que hasta ahora no podemos reproducir completamente, a pesar de la ciencia y la industria modernas. En julio de 1999, 2 excavadores ilegales hallaron en la colina Mittelberg, cerca de Nebra, Alemania, un disco de bronce de 32 centímetros con pátina verde e incrustaciones de oro representando sol, luna y estrella. Había espadas, hachas y brazaletes de bronce, lo que ayudó a fechar el hallazgo con precisión. Alrededor del año 1600 a.C., en la Edad de Bronce, la gente supuestamente no tenía conocimientos astronómicos sistemáticos. Un análisis reveló que el disco muestra ciclos celestes, no solo estrellas. Investigadores identificaron que los puntos representan las Pléyades, usadas para marcar el inicio de las temporadas agrícolas, y los arcos en el borde del disco señalan la salida y puesta del sol en los solsticios. El ángulo entre ellos, 82 grados, coincide con el recorrido solar en la latitud de Europa Central. Este disco sincronizaba los calendarios lunar y solar, lo que requería observación y cálculos complejos. Este conocimiento surge en Europa 1000 años después, en la antigua Grecia, desaparece y regresa hasta el Renacimiento, en la Edad de Bronce de Europa Central. No hay registros observatorios, textos ni tradiciones que expliquen ese instrumento. El disco de Nebra está oficialmente reconocido como auténtico, se conserva en un museo. Su datación ha sido confirmada por laboratorios independientes, pero su aparición sigue siendo inexplicable, porque representa un instrumento astronómico preciso en una época en la que, según la versión aceptada de la historia, tales instrumentos no podían existir. 2600 a.C., Saqqara, Egipto.
En la necrópolis de Saqqara del siglo XXVI a.C. hay 24 sarcófagos de granito, cada uno tallado de un solo bloque de granito de Asuán y pesa entre 70 y 100 toneladas. Estos sarcófagos están en las galerías subterráneas del Serapeum a más de 10 metros de profundidad y fueron descubiertos en 1851 por Auguste Mariette. Las superficies interiores están pulidas como espejo con tolerancia menor a 0.01 milímetros, igual a la precisión de máquinas CNC modernas. El granito de Asuán, con dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs, aún necesita herramientas de diamante, enfriamiento y presión constante para procesarse. La versión oficial dice que los egipcios usaban sierras de cobre, arena y trabajo manual. En 1995, el ingeniero Cristóbal Dang midió los sarcófagos y probó que sus ángulos internos son perfectos de 90 grados y sus superficies no tienen ondulaciones. Con trabajo manual, esos parámetros son imposibles sin rotación mecánica y herramienta fija. Además, los sarcófagos no se usaron. Las tapas de hasta 30 toneladas fueron movidas, pero no había momias, inscripciones ni rastros rituales, contradiciendo el propósito de las tumbas. Estos objetos no encajan ni en la práctica religiosa ni en las capacidades tecnológicas del antiguo reino, y hasta ahora no existe una explicación de cómo fue posible. Tallados y transportados desde Asuán a 800 kilómetros, se colocaron en pasillos subterráneos estrechos con tolerancia de centímetros. No es un caso aislado. En Giza, el templo de granito tiene bloques de hasta 200 toneladas unidos sin mortero y con menos de 1 milímetro de separación. El análisis de la superficie revela cortes de alta velocidad que no corresponden a herramientas conocidas del tercer milenio antes de Cristo. Egipto está bien documentado y estudiado, pero aún hay muchos objetos que podrían ser de una cultura tecnológica anterior a los faraones y que desapareció sin dejar rastro. El mapa de 1513 que no debía existir. En 1513, el almirante otomano Pere Reis creó un mapa mundial usando al menos 20 fuentes antiguas, algunas muy viejas y de origen desconocido. Este mapa se halló en 1929 en el Palacio de Topkapi en Estambul y, tras su publicación, generó un problema aún sin resolver. El mapa muestra con precisión la costa de Sudamérica y Brasil, con proporciones y contornos verificados por imágenes satelitales del siglo XX. Lo más curioso es que en la parte inferior del mapa aparece un continente con la forma de la Antártida, pero sin hielo. Investigaciones en 1915 por expediciones de Estados Unidos y la Unión Soviética mostraron que la costa de la Antártida sin hielo existió hace al menos 6.000 años. En 1956, el coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Harold Olmeyer, envió un informe oficial donde indicó que el mapa de Piri Reis incluye datos imposibles de obtener en el siglo XVI, como el relieve exacto de la Antártida, confirmado por estudios sísmicos en 1949 durante la operación High Jump. Para hacer un mapa así se requiere fotografía aérea, un sistema geodésico global o fuentes anteriores a la glaciación del continente. Piri Reis no fue el único. Los mapas de Arontius y Afineo de 1531 y el de Mercator de 1569 muestran contornos similares del continente sur, coincidiendo hasta en un 95% con las líneas costeras de modelos geológicos actuales. La historia oficial dice que la Antártida se descubrió en 1820 y que antes la humanidad carecía de la capacidad técnica y conocimiento geográfico para hacer estos mapas. Si estos mapas son precisos, alguien cartografió la Tierra mucho antes de la era de las velas y la brújula. Si esas fuentes existieron, el conocimiento geográfico se perdió, ya que después del siglo XVI no se hicieron mapas así y la humanidad redescubrió un mundo ya medido. 750 años antes de Cristo. Asiria, Nínive. En 1850, el arqueólogo británico Austin Henry Layard halló en las ruinas de Nínive un objeto de cristal de unos 4 centímetros de diámetro tallado en cristal de roca. El objeto estaba en capas del siglo VIII a.C. y por mucho tiempo se creyó que era solo un adorno. Tras un análisis se descubrió que era una lente de 12 centímetros de distancia focal y aumento óptico de hasta 3 veces. Actualmente se le conoce como la lente de Nimrud y está en el Museo Británico con el número 91110. Las pruebas ópticas realizadas en el siglo XX
demostraron que la lente no es accidental. Su forma esférica reduce distorsiones y enfoca la luz en un punto, haciéndola útil para aumentar y trabajar con objetos pequeños. En los años 70, investigadores del Museo Británico confirmaron que la lente sirve para grabado, tallado preciso y observar cuerpos celestes si se ensambla bien. El problema es que la óptica surge como tecnología hasta el siglo XIII y los primeros telescopios hasta inicios del XVII. Antes, la humanidad carecía de teoría y práctica en lentes, según la historia de la ciencia. La lente asiria existe, está pulida, tiene geometría precisa y fue hecha como herramienta, no como piedra al azar. Además, en esa misma región se encuentran micrograbados en sellos y adornos, cuyas líneas tienen un grosor de menos de 0.1 milímetros, lo cual es imposible de realizar sin aumento. Si en el siglo XVIII a.C. había instrumentos ópticos, los artesanos podían trabajar con mayor precisión que la vista normal. Esto pone en duda que muchas tecnologías antiguas sean primitivas. Tras Nínive, la óptica desaparece y reaparece 1500 años después en otra civilización, sin vínculo con la tradición asiria. Año 200 antes de nuestra era, año 500 después de nuestra era según los micras. En los museos de Colombia, Perú y Ecuador se conservan objetos de oro cuyas dimensiones se miden en milímetros y fracciones de milímetro, pero que están hechos con una precisión que no es accesible al ojo desnudo. En el Museo del Oro de Bogotá hay microespirales, alambre de menos de 0.2 milímetros y figuras formadas por decenas de piezas unidas sin rastro, soldaduras de entre 200 a.C. y 500 después de Cristo. El análisis reveló que el oro tiene impurezas de platino, cuyo punto de fusión supera los 1700 grados, aunque los hornos antiguos no llegaban a 1200. En los años 70 metalúrgicos del Instituto Smithsoniano concluyeron que los objetos no fueron fundidos, sino sinterizados con control preciso de temperatura, lo que exige un horno complejo o varios pasos, algo desconocido en culturas precolombinas. Al mismo tiempo, una tecnología similar aparece en Europa solo en el siglo XVIII, cuando por primera vez se aprendió a procesar platino industrialmente, pero en América se utilizaba 1500 años antes de eso. Sin fuentes escritas y sin rastros del desarrollo de tecnologías, se encuentran microtecnologías similares en el viejo continente. En Egipto y Mesopotamia hallaron cuentas de oro y piedra de menos de 1 milímetro con orificios uniformes, sin señales de perforación manual. En la India, en capas de milenios antes de nuestra era, hay microperforaciones con paso constante y paredes lisas que ningún instrumento manual deja, ni bajo microscopio. No muestran vibraciones típicas del trabajo manual y, curiosamente, no son objetos únicos. Hay decenas o cientos en varias culturas y épocas, pero la tecnología para crearlos no se desarrolla ni difunde, solo existe terminada y desaparece, como si los maestros que la conocían se hubieran ido también. Los años 500 o 1000 de nuestra era. Colombia, aerodinámica. Museos de Colombia y Estados Unidos conservan figurillas de oro de 4 a 7 centímetros halladas en tumbas de la cultura Tolima, datadas entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Oficialmente son figuras de aves o insectos, pero con detalles que no existen en la naturaleza. Estos objetos tienen cola vertical, alas triangulares rígidas, fuselaje y forma igual al esquema aerodinámico de un avión, no de un ser vivo. En 1994, los ingenieros alemanes Peter Belting y Konrad Lübers ampliaron estas figuras, manteniendo proporciones, y les pusieron motores y control remoto. Los modelos despegaron, volaron estables y realizaron vuelos controlados sin modificar su diseño. Luego, en Estados Unidos, pruebas similares revelaron que la forma de las alas no permitía vuelo aleteado, pero era perfecta para un planeador o avión. La cola vertical, el ala de perfil simétrico y el fuselaje estabilizado surgieron en la aviación hasta inicios del siglo XX tras décadas de experimentos y cálculos matemáticos. En la naturaleza no hay esas formas y no pudieron ser invención artística, ya que las formas aleatorias no vuelan. Para lograr esa configuración se requiere comprender el flujo de aire y el centro de gravedad, conocimientos establecidos tras los trabajos de Cayley y Lilienthal en el siglo XIX. Las figurillas son auténticas, están confirmadas metalúrgicamente, su datación es segura y se hallaron en contextos arqueológicos cerrados, pero su forma sigue sin explicación clara. Si en la América precolombina se hacían objetos basados en la aerodinámica,
significa que se entendía el vuelo mucho antes de la aviación, pero ese conocimiento desapareció sin dejar registros ni intentos de desarrollo. Primer siglo después de Cristo, mecanismos que no deberían existir en esa época en Alejandría. El ingeniero Gerón describió dispositivos tan complejos que en Europa surgirían 1000 años después. En pneumática y automática documenta mecanismos con engranajes, válvulas, movimientos inversos y secuencias programables. Sus templos abrían las puertas solos, las estatuas se movían y los altares se encendían sin fuego. Todo funcionaba con presión, vapor, agua y engranajes calculados con precisión, lo que exigía comprender mecánica y matemáticas. Estos textos, fechados en el primer siglo, son auténticos y conservados. El problema es que no se pueden ensamblar esos dispositivos sin piezas estándar, y según la versión oficial, el mundo antiguo no tenía máquinas ni herramientas para fabricación en serie. Las máquinas funcionaban, como lo confirman las reconstrucciones del siglo XX, hechas por ingenieros del Museo de Ciencia de Londres y el Instituto de Historia de la Ciencia en Atenas. En China, en 1092, Su Sun creó un reloj astronómico de más de 12 metros que usaba transmisión por cadena, regulador de agua y escape mecánico similares a los usados después en Europa. En los siglos XIV y XV, estos relojes mostraban movimientos estelares, fases lunares y la hora, según crónicas oficiales de la dinastía Sun tras la muerte de Su Sun. El mecanismo se desmanteló y la tecnología desapareció, sin continuidad en el mundo árabe. En el año 1206, el ingeniero Al-Jaziri crea autómatas mecánicos, relojes con figuras programables y bombas de agua con un mecanismo de manivela y biela que aparecerán en Europa solo 300 años después. Su libro del conocimiento de ingeniosos dispositivos mecánicos incluye dibujos, medidas e instrucciones, pero tras él la tecnología no avanza y el conocimiento mecánico desaparece hasta el Renacimiento. En todos estos casos, los mecanismos complejos surgen de repente, funcionan, se describen y luego desaparecen, como si fueran una excepción y no un inicio. Los relojes astronómicos chinos y las máquinas árabes no siguen una línea de desarrollo, aunque la lógica del progreso indica que debería existir. Si estos mecanismos existieron y funcionaron, el conocimiento ingenieril antiguo era mayor al que dice la versión oficial, y su desaparición fue sistémica, no accidental. Año 775, un golpe marca los árboles. En 2012, la investigadora Fusa Miyaki halló algo inusual en los anillos de crecimiento del cedro japonés. Un aumento brusco de carbono 14, inexplicable por clima o error de medición, se confirmó globalmente en árboles de Europa, América, Asia y el hemisferio sur entre 774-775 después de Cristo. El planeta recibió una breve radiación, probablemente de una erupción solar muy fuerte, imposible de falsificar porque quedó registrada en la madera. Tras el hallazgo de 775, se concluyó que no es un caso único. También se observa un aumento menor de carbono 14 en 993-994 y otro cerca del año 90 a.C. Los llamados eventos Miyaki son importantes no por ser aterradores, sino porque ofrecen a la arqueología una herramienta inédita, la posibilidad de asociar un objeto a un año calendario exacto, no solo a una época o siglo. En 2021, gracias a muestras de madera del asentamiento en 993. El año 1021 no es solo el siglo XI, sino un año exacto, ya que los anillos de los árboles marcan los eventos Miyaki y después solo se cuentan los anillos hasta la corteza. Después de esto, las historias sobre dataciones antiguas inexactas se ven diferentes. En el planeta hay eventos que dejan marcas claras, y cuando la arqueología obtiene suficiente madera u orgánicos con anillos, puede precisar la cronología anual. Esto es peligroso para la visión tradicional del pasado, ya que muchas anomalías dejan de debatirse y se vuelven hechos con fecha exacta, impidiendo retroceder siglos para salvar un esquema atractivo. Los núcleos de hielo son una crónica global de catástrofes, otra fuente que actúa como archivo del planeta y no permite explicaciones convenientes son los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Columnas de hielo de kilómetros de altura registran capas de la atmósfera pasada, mostrando sulfatos, ceniza y marcadores de erupciones. Si el mismo evento aparece en núcleos de hielo de varios continentes, se descarta que sea un problema local. Ahí se reconstruyó la crisis del año 536
cuando crónicas europeas hablaban de un sol apagado, verano frío y núcleos de hielo con aumento de aerosoles volcánicos en varias ocasiones. En 1257 la erupción del Samalas dejó una marca notable en la química del hielo, visible en núcleos de ambos hemisferios. Luego ocurrieron años de enfriamiento y malas cosechas, documentados en crónicas y datos demográficos. Estas marcas en el hielo son importantes por una razón. Muestran que la humanidad ha tenido periodos en los que el entorno no se deterioraba gradualmente, sino de manera abrupta, y esos golpes coincidían con ventanas de tiempo después de las cuales, en la arqueología, se observan interrupciones, vacíos y simplificación de tecnologías. Es cuando, en el mismo periodo, se datan impactos climáticos de escala global y, al mismo tiempo, se registran colapsos culturales, desaparición de oficios, caída de ciudades y ruptura de tradiciones. Es difícil sostener la idea de un progreso lineal y tranquilo, porque el planeta borraba lo acumulado con rupturas en las capas. Si se observa las capas arqueológicas como una cronología global y no por países, surge un panorama inexplicable por guerras, migraciones o decadencia en distintas regiones del mundo. Las capas culturales terminan abruptamente, luego hay un vacío y aparece una nueva cultura como si el mundo se reiniciara. Una ruptura similar ocurrió hacia 2200 a.C. En Mesopotamia cae el Imperio Acadio, en Egipto finaliza el Antiguo Reino, las ciudades quedan vacías, cesa la construcción y se detienen las fuentes escritas. Los núcleos de hielo en Groenlandia revelan un fuerte enfriamiento y sequía de décadas, mientras en el cercano oriente surge un horizonte polvoriento por una catástrofe climática global. Tras esto, baja el nivel tecnológico, se simplifica el uso de piedra y bronce y desaparecen los proyectos complejos. La segunda interrupción es hacia 1200 a.C., el llamado colapso de la Edad de Bronce. En una generación desaparecen Micenas, el reino hitita, ciudades del Levante y redes comerciales. Se pierde la escritura, la metalurgia se simplifica y los palacios quedan en ruinas. Arqueólogos hallan en Turquía, Siria, Grecia e Israel un mismo horizonte de incendios y destrucción del mismo periodo. Luego, el mundo pierde avances tecnológicos y habilidades por siglos. El próximo colapso global ocurre en 536 después de Cristo. Crónicas de Europa, China y Medio Oriente relatan un sol sin luz, veranos fríos, hambre y epidemias. Estudios recientes indican que varias erupciones volcánicas lanzaron ceniza suficiente para bajar la temperatura global entre 1.5 y 2 grados. En este periodo las ciudades se reducen, la construcción se detiene, desaparecen oficios complejos y el nivel de vida retrocede siglos. El último golpe fue en 1257, cuando el volcán Samolas en Indonesia tuvo la mayor erupción en 7000 años. Sus rastros están en glaciares de Groenlandia y la Antártida. Europa y Asia sufren hambrunas, alta mortalidad y colapso político. Después de este periodo, muchas tecnologías del mundo árabe, China y Europa desaparecen o se simplifican, y siglos de conocimientos parecen borrarse. Siempre ocurre lo mismo: cultura avanzada, interrupción repentina, vacíos tecnológicos y un sistema más simple. Esto no parece evolución, sino un reinicio donde la humanidad parte cada vez de un punto más bajo, redescubriendo lo que ya sabía. Si estas interrupciones son globales, los hallazgos imposibles ya no serían excepciones. Se convierten en fragmentos de mundos destruidos no gradualmente, sino de golpe, dejando solo rastros que hoy consideramos anomalías, cosas que no coinciden en las fechas. En 2020, investigadores de Harvard y la Universidad de Helsinki publicaron un estudio que mostró que la datación por radiocarbono entre 3000 y 1000 a.C. tiene un error sistemático de hasta 200-300 años. Por las variaciones de la actividad solar, muchos objetos que creemos recientes podrían ser mucho más antiguos. En 2018, la revista Nature publicó datos de núcleos de hielo en Groenlandia que mostraron aumentos bruscos de berilio 10 y carbono 14, señalando eventos catastróficos en los años 2200, 1600 y 1200 a.C. Estas fechas coinciden con la caída de civilizaciones, desaparición de tecnologías y colapso cultural global. Y en 2022, análisis de sedimentos en China, Turquía y Sudamérica reveló capas de destrucción simultáneas por enfriamiento abrupto y sequías que duraron generaciones, no solo décadas. Estos eventos son oficiales y publicados, pero no se vinculan con la pérdida de conocimientos.
pues implicaría admitir que las tecnologías desaparecieron de forma masiva y simultánea. Estos datos muestran que las tecnologías no se perdían individualmente, sino por niveles completos, y la humanidad siempre volvía a empezar sin recordar su conocimiento previo. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿y si no vivimos tras la primera civilización, sino tras la quinta o sexta, y llamamos primitivo al pasado porque no recordamos quiénes fuimos antes? Si les gustó el video y quieren que investigue más, escríbanlo en los comentarios. Gracias por verlo completo.